vendrá bien. Y nosotros, lógicamente, que antes vivíamos alejados de Dios, éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios, nos considera la palabra, enemigos de Dios. Y ahora, a través de su palabra, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que primero vino a darnos vida, salvación, y vino a darnos libertad, ahora podemos conocer la voluntad de Dios, porque también Jesús puso su Espíritu en nosotros, el Espíritu de Dios, y a partir de ahí tenemos la facultad de comprender la palabra de Dios y conocer cuál es la voluntad de Dios. Desde el tiempo antiguo, el Salmo 143, versículo 10, desde esos tiempos, 1000 años antes de Cristo, vivió un hombre, un rey llamado David. Y él escribió este Salmo 143. En el versículo 10, él decía de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad. David tuvo mucho entendimiento espiritual. David tuvo mucha sabiduría que le fue dada a través del Espíritu de Dios y que nosotros hoy también podemos tenerla de esta manera. Sin embargo, vemos que él decía estas palabras: enséñame a hacer tu voluntad. Yo necesito saber qué te agrada, Dios. Quiero saber. Y él se daba cuenta, mire, en aquel tiempo había muchos dioses por toda aquella región de lo que antiguamente fue Canaán. Y en los dioses de alrededor de todas las tierras, pues se les adoraba. Y decían los sacerdotes de aquellos dioses cómo debían de hacerse los cultos. Entonces había un dios llamado Moloch que pasaban los niños por fuego, los metían en fuego para adorarle. Entonces David escribió este Salmo 143, versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Como tú eres mi Dios, necesito saber cuál es tu voluntad. Y él va más allá porque se da cuenta de que en sus fuerzas a veces, en nuestras fuerzas, hacer la voluntad de Dios es un poco difícil. Sin embargo, él dice: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame tú, Señor, personalmente a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O como dice otra versión, la Nueva Versión Internacional dice: que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. En pocas palabras, sin impedimento para una comunión. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Que no haya ningún obstáculo para estar en comunión contigo, oh Dios. Que yo pueda tener una relación personal. Desde este tiempo ya las personas querían tener una relación personal con Dios. Muchos lo lograron porque esto es a través del Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener una relación personal con Cristo en este tiempo. Pero necesitamos estos versículos tan importantes. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios y tu espíritu me guíe para que no haya ningún obstáculo para hacer tu voluntad, para tener comunión contigo, comunicación contigo. Porque mire cómo nos dice la palabra, Efesios 2:3. Tristemente nos dice cómo era nuestra vida. Y aquí no nos aclara todo, dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra condición.
no podríamos hacer la voluntad de Dios por más que nos esforzáramos, porque dice, vivíamos en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? El odio, la amargura, todo tipo de deseo pasional de la carne, todas las pasiones de la carne, todo lo que es contrario a Dios, las enemistades, la hipocresía, ¿no? Todos los deseos sexuales, todos los deseos de hacer el mal nada más, de que lo único que hacía era alejarnos más de Dios. Entonces vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, como animales dejándose llevar por los instintos. Así nos aclara este versículo, que así es. Y mire cómo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se nos ocurriera. Lo que se nos ocurría, que eso era bueno, decíamos, esto es bueno. Lo que se nos ocurría, lo que pensábamos que era malo, pues esto es malo. Por eso, ¿cómo no iba a haber tanta idolatría en nuestra vida pasada, no? Porque nos decían, es que así se adora a Dios, adorando tal ídolo, haciendo esto, haciendo lo otro. Y pues hacíamos nada más la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y lógicamente la ira de Dios estaba sobre nosotros. Porque se necesita hacer la voluntad de Dios, pues para comenzar a agradarle, para que se vaya la ira de Dios, para que haya amistad con Dios. Como nos dice Primera de Juan 2:17, a pesar de que este versículo nos dice cómo es el mundo y todos los peligros que hay para una persona cuando vive de acuerdo al molde que el mundo quiere poner. Pero dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que queremos, hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya tiene vida eterna aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo no nos vamos a esforzar? ¿Cómo no vamos a poner todo empeño en hacer la voluntad de Dios? En aprenderla primero. Decíamos, se trata de aprender la voluntad de Dios, de preguntarle a Dios, de decirle como David, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Porque yo he escogido al Dios eterno, al Padre Celestial, para que Él sea mi Dios, al Dios de Israel. Y aquí nos dice, ¿no? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Ya nosotros no tenemos fin, ya el Señor nos ha dado vida eterna, ya sabemos dónde está nuestro lugar, ya nuestras metas, nuestros sueños deben ser solamente hacia arriba, hacia el reino de Dios, ¿no? Ya es por eso que le ponemos tantas ganas a las cosas de la iglesia. Es por eso que el tiempo que tenemos lo ocupamos a estar atendiendo a las personas, ¿no? Que nos llaman, necesito una oración, necesito una administración, necesito consejería. Y ya nuestro tiempo es para eso, porque nuestras metas, nuestros propósitos son hacer la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y hay un peligro muy grande para todo cristiano que no haga la voluntad de Dios, que no se empeñe de esta manera en conocer la voluntad de Dios y hacerla. En Mateo 7:21, Jesús nos declaró esto. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
creo que la meta de todo cristiano y de toda persona debería de ser entrar en el reino de Dios. Y miren, las personas, los religiosos, todas las personas en el mundo siguen con sus pensamientos, como decía aquel versículo de Efesios 2:3. Siguen haciendo la voluntad de la carne y de sus propios pensamientos, porque ellos dicen: yo voy a entrar al cielo. Si no, no estuvieran tan tranquilos, es decir, tan confiados, ¿no? Si supieran que no van a entrar, harían todo lo posible, ¿no? Como recordamos aquel hombre que estaba en el infierno, estaba en las llamas de fuego, que dice, Jesús contó acerca de este hombre, y dice: alzando sus ojos vio a Abraham y a un mendigo llamado Lázaro que estaba con él ahí, y le dijo: Padre, manda a Lázaro que vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta que no vengan a este lugar de tormento. En ese momento se estaba preocupando por la salvación de su familia. Toda su vida dice que fue solamente banquetes, hacía banquetes con esplendidez porque era muy rico. Toda su vida se la pasó, según él, haciendo el bien. Nunca pensó él que tenía peligro su vida de irse al fuego, al infierno. Él toda su vida creyó, vivía conforme, haciendo la voluntad de sus pensamientos. Él pensaba, decía: esto es bueno, yo voy a hacer, yo voy a llevar, me voy de rodillas acá, yo voy a rezar todos los días, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Porque era a su manera de pensar, no a la voluntad de Dios. Ese es el problema para el mundo actual ahorita. Todos piensan que se van a ir al cielo, que así están bien, que así como están, tal como están ahorita están bien. Por eso no se preocupan, por eso no están llorando. Recordamos que la palabra de Dios nos dice allá en Joel: conviértanse a mí con ayuno, con lloro, con lamento, dice Dios. Porque así se convierte uno al Señor, nada más. Con ayuno, con lloro, con lamento, rasguen, dice, su corazón, no sus ropas, no sus vestidos, como lo hacían cuando ayunaban. Cuando ayunaban las personas, los fariseos rasgaban sus vestidos, tomaban tierra, arena y se la echaban en la cabeza. Se quitaban sus ropas, se ponían ropas ásperas. Muchos ataban cuerdas a sus cuellos y así estaban ayunando por semanas, sin bañarse, sin cambiarse, porque ese era un ayuno. Pero dice Dios: no. Así conviértanse a mí, pero rasguen mejor su corazón. Y mientras no haya una conversión verdadera a Cristo, las personas hagan lo que hagan. Por eso dice aquí Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, la única llave que tenemos para entrar al cielo es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, dice Jesús. Y muchas personas le dicen ahorita Señor a Jesús. Muchos le dicen: el Señor es mi Señor y mi Salvador. Y todos quieren a Jesús como Salvador, pero muy pocos a Jesús como su Señor, porque tienen que hacer la voluntad del Padre. Jesús mismo decía todo el tiempo: yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y Jesús decía, cuando él estaba ahí sentado en el pozo de Samaria, los discípulos llegaron y fueron a comprar comida y le decían, come, Rabí, come. Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, todo lo que yo voy a hacer, no me importa ni comer, no me importa nada, hacer la voluntad del Padre. Y así debe de ser. Porque a la mera hora, dice Jesús, que muchos van a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, hicimos milagros. ¿Cómo se hacen milagros? ¿Cómo se hacen sanidades? Invocando el nombre del Señor y ya. Y eso cualquiera lo puede hacer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús sana en el nombre de Jesús. Y sanan las personas, porque pues es en el nombre de Jesús. Con un poquito de fe, Jesús dijo, el tamaño de un grano de mostaza, con eso ya tenemos para sanar a alguien, para hacer milagros. Eso no es cosa de otro mundo. Ni es cosa de personas super ungidas. No. Pero por eso, cuando le digan así, en tu nombre hicimos muchos milagros, resucitamos muertos, sanamos tantas enfermedades, y él va a decir, nunca los conocí hacedores de maldad. Esa es la palabra que les va a decir. Nunca los conocí hacedores de maldad, porque no hicieron la voluntad del Padre. Nunca la aprendieron, nunca la buscaron y nunca sometieron su vida a la voluntad de Dios, porque no se trata nada más de conocerla, hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ya no hagas su voluntad. Eso significa, niégate a ti mismo, es ya no hagas lo que a ti te gusta, lo que tú quieres. Haz lo que Dios quiere. Y se acabó. Si alguno quiere ser discípulo. Si no, pues no. Vamos a decirle, Señor, Señor, nunca te conocí. Nunca, no, tú no eres, yo no soy tu Señor. Tu Señor es otro, va a decir Jesús. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Solo el que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Y Dios siempre decía, bueno, ¿qué cosa es lo que le agrada a Dios? ¿Cuáles son sus pensamientos? Ahí en Jeremías 29:11, un texto que es precioso y muy conocido también, Jeremías 29:11, lo recordamos que nos dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o como dice la Nueva Versión Internacional, para darles un futuro y una esperanza. Es decir, los planes del Señor para nosotros son de bien y no de mal. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él comienza a dar bendiciones, lógicamente, desde este tiempo. ¿Por qué nos conviene hacer la voluntad de Dios? Porque realmente va a ser de mucha bendición para nosotros. Realmente va a ser transformada nuestra vida. Realmente se va a acabar toda tristeza, toda depresión, toda angustias. Todo eso se va a ir de nuestra vida, porque en verdad el Señor va a poner paz, porque Él tiene estos pensamientos de paz para nosotros. Se van a acabar todos nuestros problemas. Si nosotros tenemos preocupaciones, la palabra de Jesús dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Desde ahí, si nuestro Señor es el dinero,
males nada más, angustias, vamos a estar todo el tiempo escondiéndonos de todos, vamos a andar preocupados, afanados, tristes, turbados. Pero si el Señor es nuestro, si Jesús es nuestro Señor, pues ya no, el dinero va a quedar en último lugar. Todas las demás cosas van a quedar al final. Y lo único, lo principal para nosotros va a ser es conocer la voluntad de Dios y vivirla, llevarla a cabo. Y lo bueno que hay de todo esto es que hay un paquete de bendiciones tremendas para nuestras vidas, ¿no? Bueno, Efesios 1:9, vamos a irnos a Efesios, que es tan precioso. Efesios capítulo 1 y capítulo 2 nos dice todo lo que Dios ha hecho y toda su voluntad para nosotros. Pero mire, dice el versículo 9, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque para todos era un misterio la voluntad de Dios. Para toda persona sigue siendo un misterio la voluntad de Dios. Para todos, en todas las religiones, en todo, donde sea, en todos los grupos, todo lo que sea, antes para nosotros era un misterio la voluntad de Dios. Pero aquí este versículo nos dice, dándonos a conocer a nosotros, a sus hijos, a sus escogidos, nada más a sus escogidos, como nos dicen los versículos anteriores. Nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor para ser predestinados como hijos suyos. Y dice este versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque Dios no a todos les da a conocer su voluntad, el misterio de su voluntad. Solamente a los que Él escogió. ¿Recuerdan a Jesús? Sus discípulos le decían, Señor, ¿por qué les hablas con parábolas? Háblales claro. Diles que todos están yendo al infierno. No, dice Jesús. A ustedes nada más les va a ser dado a conocer los misterios del reino, mas a todos ellos por parábolas, para que viendo no perciban, para que oyendo no oigan, y crean y sean sanados sus corazones. Porque ustedes son los escogidos nada más. ¿Cómo llega a ser uno escogido? Lógicamente cuando tiene uno su corazón dispuesto. Mientras no haya corazón dispuesto, mire, Jesús, dice la palabra de Dios, nos declara, Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Nadie tenía que darle testimonio, porque Él conocía y sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que estaban pensando los fariseos. Cuando sanó al paralítico, los fariseos decían, ¿cómo le está diciendo? Que estaban pensando ellos, Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. A sí mismo y dio todo, dio su vida hasta la muerte y muerte de cruz, se hizo obediente, se despojó, Filipenses 2:8 me parece. Y dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra también. Y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre está, para alabanza de su gloria. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, para alabanza de su gloria, del Padre. Qué bueno que lo encontraste, Carlitos. Entonces, y así nosotros también tenemos que ser para la alabanza de su gloria. Bueno, Colosenses 1:9, Pablo oraba
los ciudadanos de Colosas, así se llamaba esta ciudad, en Macedonia antigua, parte de lo que es Grecia. Había muchos lugares que hoy ocupan ciudades o países tremendos, ¿no? Contrarios a Dios, ¿no? Había muchos lugares, lo que hoy es Turquía, parte de esos lugares que ahora desafortunadamente sabemos que son musulmanes, esos países, pero sin embargo ahí, todos esos lugares anduvo Pablo predicando y enseñando. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, decía él, nosotros los apóstoles, los que enseñamos a las personas, desde el día que lo oímos, él está elogiando la fe de los colosenses. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Porque se trata de conocer la voluntad, pero ser llenos del conocimiento de su voluntad. Porque a Dios hay que conocerle completo. Ustedes me van a decir, hermano, eso es imposible. Sí, es imposible. Pero la revelación que Él nos dejó es su palabra. Y hasta donde alcance conocer su palabra, ahí es conocer, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hasta donde su palabra nos diga del Padre, hasta ahí seremos llenos del conocimiento de su voluntad. Por lo tanto, miren, yo me acuerdo los antiguos cómo nos enseñaban el devocional. Es algo que se ha perdido en las familias hoy en día. Lo digo con mucha tristeza, con mucha tristeza. Se ha perdido, porque hasta en mi familia se ha perdido. Lo digo yo con mucha tristeza. El devocional familiar. Sentarse juntos, sentarnos a orar juntos y a leer un poquito, todos los días, todas las tardes o las noches, ¿no? En las noches, ya que estamos todos en casa, juntarnos a orar. Y eso se ha perdido por completo en las familias. ¿Cómo no hay escasez de conocimiento de la voluntad de Dios o de su palabra, ¿no? La palabra es la que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye en toda la justicia de Dios, es decir, la palabra de Dios. Así que bueno, oramos, no cesamos de orar y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque de eso se trata. Sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos tener sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la voluntad del Padre. Nos es necesaria esa sabiduría e inteligencia espiritual. Muchos sabemos que son muy inteligentes, pero inteligencia espiritual, ¿a qué se refiere? Conocimiento de la palabra de Dios, mucho conocimiento. Ahí está la inteligencia espiritual. Sabiduría, ¿qué dice Santiago capítulo 1? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Dios no nos va a decir, mira, te voy a dar nomás un poquito porque eres bien cabezadura. No. Él dará, dice, abundantemente y sin reproche. Solamente si sabemos y notamos que hace falta sabiduría, pedirla a Dios, Él la va a dar. La inteligencia espiritual la tomamos, la bebemos con la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que le digamos así al Señor. Ahora, ¿para qué es esto? Como dice Colosenses 1:9. ¿Para qué
queremos conocer su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Decíamos, necesitamos conocer la voluntad de Dios para agradarle, para vivir de acuerdo a como a Él le agrada, como es grato. Entonces, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo más y más en el conocimiento de Dios. Noten qué especial es este versículo. Cuando hay luz, cuando el Señor nos da luz, nos da entendimiento de su palabra, wow, nos damos cuenta cuánto tiempo hemos perdido, lógicamente. Y nos damos cuenta cuánto esfuerzo nos hace falta para seguir aprendiendo, conociendo la voluntad de Dios. Entonces, así es la única manera de poder andar como es digno del Señor. Antes decíamos, andábamos nada más haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos nuestros. Esto le agrada a Dios, esto no le gusta a Dios. Y nos decían nuestras abuelitas, te va a castigar Dios, chamaco. ¿Ya? Porque dijiste esta palabra. Porque dije, una vez porque alguien dijo parangaricutirícuaro, te va a castigar Dios porque dijiste esa palabra. Y sabía que era un volcán, ¿no? Pero, sin embargo, vemos que pensábamos que estábamos bien. Solamente con esta sabiduría e inteligencia espiritual y ser llenos del conocimiento de su voluntad podremos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y seguir creciendo más y más en el conocimiento de Dios. Bueno, nos dice Efesios 5:15. Efesios 5:15. Uy, este versículo también está. Y aquí nos va a dar duro la palabra. Efesios 5:15 al 17. Nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. O en pocas palabras, fíjense, obsérvense con lupa cómo vivimos. Porque diligencia es diligentemente, con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, con mucha observancia, dijera Cantinflas, ¿no? El hermano Cantinflas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque desafortunadamente, cristianos o no cristianos, no aprovechamos bien el tiempo. Andamos como necios, no como sabios, desaprovechando el tiempo, aunque los días son malos. Más estos días de pandemia, de tanta maldad. Todos los días son malos, realmente. Nosotros somos los que no perdemos nuestra paz, nuestro gozo, porque el Señor dijo que nos iba a dar una paz sobre el mundo, sobre lo que pase alrededor. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, sin embargo, miremos con diligencia. Observemos nuestra vida, qué hacemos la mayor parte del tiempo. Tenemos 12 o 14 horas a veces despiertos, ¿no? Oramos media hora, leemos
20 minutos la Biblia de esas 12 o 14 horas. Y si acaso, yo digo que difícilmente, pero puede haber alguno de nosotros, hermanos, que una hora dedicada al Señor, de esas 12 horas, pongamos, ¿qué hacemos las otras 11 horas? ¿Aprovechamos bien el tiempo o no? Entonces, ¿cómo no nos va a llegar este versículo? Miren bien cómo andan, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ya no podemos andar como necios, sino como sabios. Por eso podemos pedir sabiduría para aprovechar el tiempo y no ser insensatos, sino entendidos, entender cuál es la voluntad del Señor. Y Efesios 6:6 también, miren cómo dice. Efesios 6:6 dice este versículo así: no sirviendo al ojo. Ay, ¿por qué el ojo? Ahí mismo la palabra de Dios dice: el ojo no se sacia de ver. Pero aquí dice: no sirviendo al ojo. Porque somos servidores de nuestro ojo muchas veces. Porque si nos atrae, nos gusta esto, esa es nuestra ocupación, a lo que nos gusta. Nos vemos, por ejemplo, ahí un buen coche, un Ferrari, vamos a ponerle así, los coches que a todos los jóvenes nos gustan. Y bueno, pues ahorramos ahí todo bueno, ¿cuándo nos va a alcanzar, no? Pero al menos vemos ahí que servir al ojo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque es de corazón se debe hacer la voluntad de Dios. Dios sabe si de corazón. Su palabra dice que conoce las intenciones, discierne las intenciones del corazón. Entiende, a eso se refiere discernir. Discernir es entender las intenciones del corazón. ¿Con qué intenciones hacemos nuestras obras? Pues las sabe. Así que ¿cómo no va a saber que estamos haciendo de corazón la voluntad de Dios? Seamos no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Cómo debe de ser un siervo de Cristo? O mejor voy a cambiar la pregunta: ¿soy un siervo de Cristo? ¿Soy un siervo de Cristo? Esa sería la pregunta que todos debemos formularnos. Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, no lo duden que a ustedes los perseguirán. Pero después, al final, cuando ya se iba Cristo, les dijo: ustedes ya no son mis siervos, ya no son ni mis discípulos, son mis amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Porque el siervo no sabe dónde está su Señor, pero ustedes ya lo saben. Ustedes ya saben, ya conocen la voluntad de Dios. Así que, como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Porque de esto se trata la iglesia: venir a servir al Señor, no a los hombres. Qué importantes versículos, de verdad, muy importantes. Yo anoche que preparaba todo este sermón o esta predicación, la preparaba yo, yo decía de qué voy a hablar y todo. Y bueno,
vi este versículo, así hasta sentí que el alma me cimbró, ¿no? Y dije, no, pues esta vez. Así es cuando habla el Señor, cuando nos mueve hacia algo. Ustedes seguramente han sentido eso. Y dice uno, hasta parece que retumba, porque ¡pum! Yo siempre digo, ¡pum! Este es el tema. Y así que bueno, dice también 1 de Pedro 4:2. Este versículo también me hizo, yo dije, ¡pum! En pocas palabras es muy importante. Ya el Señor nos salvó, ya nos dio vida, ya nos dio libertad, nos dio su Santo Espíritu para que ahora amemos lo santo, andemos en santidad, busquemos santidad. Ya nos dio todo el Señor, entregó su alma, su cuerpo, entregó todo por nosotros, dio todo. Nos dio tanta libertad que en verdad tenemos libertad. Pero miren cómo dice este versículo, primera de Pedro 4:2. Ya somos salvos y nada nos puede quitar la salvación, pero dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya el tiempo que nos resta, ya no vivirlo en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, las pasiones y deseos carnales, ¿no? Concupiscencias significa pasiones y deseos de la carne, o sea, de nuestras áreas malvadas, ¿no? Deseos malvados, malos. Ya no vivir el tiempo que resta en la carne, ya somos salvos, lógicamente. Ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que tenemos de vida todavía aquí en la tierra, ya tenemos vida eterna, ya nuestra alma ya está en perfección. Hebreos 10:14, ¿qué nos dice? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra alma, nuestro espíritu están en salvación ya perfecta, ya son santos por completo. Con una sola ofrenda, es decir, con su sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero nos falta el cuerpo, la carne. Esa carne va a tener un proceso de santificación, es lo que se le llama la doctrina de la santificación, es la carne. Ir menguando nuestra carne. Romanos 12:1, por tanto les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es su culto racional. O sea, en eso sí todos, miren, ese culto, sí, muchos, hasta los musulmanes le quieren dar a su Dios, se guardan, ayunan, es un culto pensante, a eso se refiere. Ese es el culto racional, con nuestro razonamiento, presentar nuestro cuerpo santo y agradable a Dios. Lógicamente nosotros también, porque se trata de santidad en la carne, santidad en el cuerpo. Esa es la santificación. Ya el espíritu y el alma están ya salvos por completo, perfectos, dice. Hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, santos perfectos para siempre. Pero el tiempo que sigamos todavía en el mundo, en la carne, como dice 1 Pedro 4:2 que estamos leyendo, para no vivir este tiempo en la carne y en las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, porque la carne necesita ahora someterse a la voluntad de Dios. La carne, nuestra carne, tenemos que someterla.
Por eso ayunamos los sábados. Bueno, nosotros sí nos hemos puesto a ayunar cada primer sábado del mes y después de repente también algún otro sábado. Pero dice, bueno, y dice el versículo 3, esto todo cristiano lo debe de entender muy bien: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Ya fue suficiente con lo que hicimos y deshicimos en el tiempo pasado. Ya ahora, el tiempo que tenemos ahorita en nuestra carne es haciendo la voluntad de Dios. No, porque si no, nos vamos a encontrar haciendo la voluntad de la carne. Y nos va a pasar, ahí 1 Corintios 5, dice que en esa iglesia de Corintios había un hombre que tenía por mujer a la que era la esposa de su padre. Díganme ustedes, ¿cómo está eso? Entonces Pablo les dijo: reúnanse ustedes y en oración entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Chequen esto. ¿Por qué creen que dice? Juan decía ahí en 1 de Juan: oren por todos los que han cometido pecados. Los que tienen pecado de muerte, por esos no oren. ¿Cuál es el pecado de muerte? Ese precisamente. Entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne. En pocas palabras, para que Satanás lo mate, pero su espíritu pueda ser salvo. Todavía había salvación en ese hombre. Lógicamente, yo les decía, estamos perfectos en salvación ya espiritualmente, pero nuestra carne, vivir el tiempo que resta haciendo la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, ya no en la carne. Bástele ya el tiempo pasado, lo que hicimos antes andando en lascivias. Aquí está precisamente: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. O lo que va a hacer Dios, lo que hizo en Corintios 11, los que tomaban y se peleaban ahí cuando había Santa Cena. Dice: por lo cual hay tantos enfermos ya entre ustedes y muchos ya se han muerto. Se empezaron a morir. Hasta jóvenes sabía que se empezaron a morir ahí en Corintios. Porque es pecado de muerte. Pecado de muerte, pero del cuerpo, lógicamente. El espíritu es salvo, porque hasta dice, ahí 1 Corintios 11, dice: muchos de ustedes ya duermen. No dice ya se murieron, duermen. Los que mueren en Cristo, los cristianos duermen, no mueren, porque un día van a ser despertados, o la resurrección, ¿no? A eso se refiere. Entonces, así decía Pablo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué empezaron a morirse muchos jóvenes y todos? Porque Dios lo que hace es acortar sus días. Cuando se empieza a vivir nada más en la carne, en las concupiscencias, lascivias, embriagueces, orgías, todo eso, cosas malas, Dios dice: mira, mejor hasta aquí para que tu espíritu se vaya conmigo ya. Tú tenías que vivir hasta los 80 años, pero tienes 30, mira, mejor vámonos de una vez, para que no contamines más la iglesia. Es así. Bueno, esos son misterios que nosotros debemos entender cuando leemos estas cosas. Cuando leemos esos versículos, cuando leemos ahí Corintios 11, que nos habla de esto, de tomando la cena indignamente, dice ahí. Muchos ya duermen de ustedes, muchos están enfermos ya empezaron a enfermar y a morirse, porque así es. Bueno,
Jesús siempre hacía la voluntad de Dios, siempre quería hacer la voluntad de Dios, prefería. Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús eso dijo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no le echo fuera. Yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. Y dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el 40 también, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero o final, en el día final, a eso se refiere. Jesús entendía, conocía perfectamente la voluntad del Padre, así que lo que hacía era la voluntad del Padre, hacía Jesús. En Mateo 26:38, Jesús, cuando oró ahí en el Getsemaní, antes de ser crucificado, dice que se puso muy triste. Él mismo lo dijo, Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pocas veces vimos a Jesús triste. Recordamos a Jesús llorando sobre Jerusalén, cuando decía: ¿cuántas veces quise, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así yo quise hacer contigo, Jerusalén, pero no quisiste? Y lloró Jesús, hizo ese lamento sobre Jerusalén, porque nadie le hizo caso, lo crucificaron. Bueno, unos cuantos, ¿no? La palabra de Dios nos cuenta que tenía 500 discípulos, pero cuando se fue Jesús eran alrededor cuando murió Jesús, resucitó, y luego ahí en Hechos vemos que eran 120, nada más. 120, dice que se metieron al aposento alto, un aposento alto que Jesús un día les dijo a sus discípulos, ustedes lo van a recordar. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua, la última cena? Jesús dice: vayan afuera de la ciudad, salgan y van a encontrar un hombre que lleva un cántaro, síganlo. Donde entre ese hombre, toquen la puerta y digan: ¿dónde está el señor de la casa? Y cuando salgan, díganle: ¿dónde está el aposento que tú me has dado para que yo tome la Pascua con mis discípulos? Él les va a dar un lugar, un aposento alto, ahí preparen. Pues ese lugar se quedó ahí para ellos, ahí se quedaban todos los discípulos. Ahí se escondieron después cuando la muerte de Cristo, todo eso. Ahí estaban. Ahí llegó el Espíritu Santo, a ese lugar precisamente. Entonces, y ahí estaban 120, dice, cuando llegó el Espíritu Santo. Entonces vemos muy poquitos, por eso él lamentó sobre Jerusalén. Bueno, aquí dice, ¿no? Mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Allí estaba Jesús en el Getsemaní, en el ¿cómo se llama? Monte de los Olivos, ¿no? Yendo, dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Ok. Muchos entendemos muy bien este versículo. Pase de mí esta copa. Pero decíamos, ¿por qué dijo Jesús pase de mí esta copa? Porque era un juicio de Dios. Al final en Apocalipsis nos habla de las copas de la ira de Dios. Y esta era una copa de la ira de Dios por el pecado. El juicio más grande de Dios fue por el pecado. ¿Y saben quién se tenía que tomar esa copa de la ira de Dios? Jesús. Sobre él iba a ser descargada toda la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que él se volvió maldición por nosotros, que él cargó nuestros pecados en la cruz. Tuvo que haber una separación en el Espíritu Santo y Dios de Jesús. Estuvo solo en la cruz. Él dijo, Elí, Elí. Él oraba en arameo Jesús, en arameo, esa era su lengua, en esa lengua oraba, en esa lengua hacía milagros, en esa lengua resucitó a una niña, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso, Abba Padre, es arameo, no es hebreo. Entonces, todos los que estaban, los fariseos decían, está llamando a Elías. No, Jesús decía esas palabras porque en arameo decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él estaba solo cargando todos los pecados. Esa fue la copa de la ira de Dios. Y por eso Jesús dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que yo vine a hacer tu voluntad. Y hasta el final. Ahora démonos cuenta al Padre en ese instante. ¿Le podía negar algo el Padre al Hijo? Pero en ese instante, el Padre también dijo, pues ¿cómo sería ese momento así, viendo al Padre y viendo al Hijo? ¿Se lo han imaginado ustedes? El Padre todo el tiempo decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Mi alma se complace. Entonces, y de pronto, Padre, si es posible. ¿Hay algo imposible para Dios? Sin embargo, se tuvo que cumplir. Y esta petición fue la única negada al Hijo, que el Padre totalmente le negó. Y se pagó y llevó, y todas las maldiciones las llevaba Jesús en su cuerpo. Y él nunca había tenido ni un pecado, ni una desobediencia. Pero hasta este instante él cumplió la voluntad del Padre. Por ahí en Hebreos dice que, en Hebreos 4 lo dice, ¿no? Por lo que él padeció, aprendió la obediencia y vino a ser autor de salvación a todos los que le obedecen. Bueno, Hebreos 10:35, vamos a terminar con esto. Recuerda, este tema es conociendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Realmente hacemos la voluntad de Dios o hemos hecho hasta hoy nuestra voluntad? Pues ya sabemos, para entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Porque si no, no somos parte de los cielos o del cielo. Hebreos 10:35 dice, no pierdan pues su confianza. O esta versión, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Si seguimos confiando, hay un premio. A eso se refiere. Versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa.
es necesaria la paciencia. Yo les decía algo que a todo cristiano nos pasa. Estamos haciendo bien las cosas, estamos luchando para estar en santidad y no pasa nada. La primera vez me pasó así. Yo dije, híjole, que se me hace que tengo deudas, estoy mal de salud, porque pues soy bien rebelde. Voy a ponerme a hacer la voluntad de Dios. Voy a ponerme a orar todos los días tempranito, voy a ayunar también, voy a leer la Biblia, no voy a decir ni una mentira. Bueno, y me propuse. Esto fue cuando empezaba yo, y me propuse a tratar de vivir de acuerdo como Dios quiere. Y mi pensamiento era, seguramente así Dios me va a empezar a bendecir tremendamente. Voy a hacer, tengo muchos planes. Y y pasaron días, semanas, meses, y nada, todo seguía igual. Y tenía los mismos problemas y todo. Hasta que leí aquí: no pierdas tu confianza, porque es necesaria la paciencia, para que una vez habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. Se necesita mucha paciencia. Bueno, y dice el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. El justo debe de vivir por fe. Y yo les decía, ¿cómo vivimos con fe? Porque la palabra nos dice, debemos caminar con fe. Ok, ¿cómo son dar pasos de fe? Pasos de obediencia. Si tenemos fe, vamos a obedecer la palabra de Dios, si no, no. Doy un paso de obediencia, estoy dando un paso de fe. Eso es. Así es, vivir. Caminar por fe. Es obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si dijera, ya no, mejor, no agradará mi alma. Es palabra de Dios. Y dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra alma preserva por nuestra fe. Fíjense. Ya saben que todo comenzó así, por la fe. La salvación es por fe en Cristo Jesús. La justicia es por fe en Cristo Jesús. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Vamos a hacer una oración. Pedirle a Dios que nos ayude, como decía David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu Espíritu nos guíe para que no haya obstáculos ni impedimento para tener comunión con el Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y enséñanos a hacer tu voluntad. En verdad, cuando conocemos tu palabra, cuando queremos de todo nuestro corazón comenzar una vida de obediencia, vienen bendiciones. De bendición en bendición andamos. Porque todas las promesas que hay en la palabra de Dios necesitan obediencia a tu voluntad y hacer de corazón tu palabra. Te pido que pongas nuevas fuerzas, porque hasta tu palabra nos dice: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Si ya nos hemos esforzado por hacer tu voluntad, pues ahora que haya nuevas fuerzas para continuar haciendo tu voluntad. Enséñanos y que podamos aprender tu palabra, conocer qué te agrada, cómo vivir como a ti te gusta, Señor, y poder hacer tu voluntad. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que todo tiempo nos guía
es el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, como nos dice tu palabra. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.